Hola, bueno, vamos a empezar bueno, vamos a hablar sobre el tema de funciones. Así que para entender funciones es primero que una función es una relación entre dos variables, solo dos variables, ¿ok? En un conjunto, en dos conjuntos distintos, pues, ¿ok? Y así entonces fueran más de dos términos, ¿ok? Entonces sería una relación. Para poner el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una función, donde tenemos una variable de este conjunto A que se está relacionando única y exclusivamente con un solo término del conjunto B, que sería que en este caso el 2 se está relacionando solo con el 7, y asimismo con el 3 y el 8, y el 5 y el 9. Ahora, para el caso de una relación, vemos aquí que primero y1 se está relacionando con x2, ¿ok? Aquí esto únicamente es una función. En cuanto a los otros dos términos, y2 se está relacionando con x1 y con x3. Aquí ya se pierde de que esto es una función, sino que ya sería una relación. Y lo mismo pasa para y3, que se está relacionando con x2 y con x3. En resumen, una función es cuando se relaciona un término con un solo término. ¿Ok? Y una relación es para cuando se relaciona un término con dos o más términos. ¿Ok? Las funciones se pueden representar de diferentes maneras. ¿Ok? Vamos a empezar con la tupular, que es básicamente representar la función en una tabla. Aquí tenemos una función de ejemplo donde relacionamos 1 con 12, 2 con 24 y 3 con 36. ¿Ok? Aquí se sabe que es una función porque este únicamente se relaciona con este y así sucesivamente para los otros. ¿Ok? En el lado derecho tienen que estar los términos que se van a utilizar en X. ¿Ok? Y en el lado izquierdo debe estar los términos que se utilizan en Y. O que también se puede escribir como f de x. ¿Ok? Para cuando tenemos una representación algebraica es básicamente usar estos datos, solamente un dato de estos y hacer como si fuese una especie de operación. En el caso de esta gráfica de acá, tenemos una función f de x que nos dice que si multiplicamos 12 por un valor x, nos va a dar el valor de acá. ¿Ok? En este caso tendríamos que el x vale un valor cualquiera. Si por ejemplo le damos un valor a la x, digamos que x vale 3. ¿Ok? Es lo mismo que decir 12 por 3. Y ya sabemos que 12 por 3 es igual a 36. ¿Ok? Con esto se cumple el valor, lo que dice la función. Que si cuando x vale 3, la f de x va a valer 36. ¿Ok? Eso es lo que se refiere cuando se utiliza una función f de x. Y para la representación en una gráfica, tenemos que es cuando en base a los datos de una gráfica, podemos ubicarlos de una tabla, pues los podemos ubicar en una gráfica, como en este caso. Para los valores que están aquí de este lado izquierdo, eso significa que son los que vamos a poner en el eje X. Vemos como el 1, el 2 y el 3 ahora están acá abajo, pero sería 1, 2 y 3. Eso únicamente en el eje X. ¿Ok? Mientras que para los valores del eje Y vamos a utilizar los valores que están en el lado derecho. O sea, cuando dice que es f de x. Vemos como el 12, 24 y 36 están ubicados aquí mismo. ¿Ok? Y como se tiene que cumplir la relación, obviamente vamos a relacionar, por ejemplo, el 1 con el 12. Aquí mismo está. Déjenme marcar un momentito. Sería como hacer un punto donde esté en el 1 cuando este sea x y cuando sea y, entonces sería un punto que esté en esa altura de y. De igual forma se cumple la relación, que relaciona a 1 con el 12, como vemos aquí en la tabla. Y de igual forma se hace para el 2 con el 24 y el 3 con el 36. ¿Ok? Ok, para el caso de los ejemplos me voy a basar en el ejercicio. Así que para el caso de estos dos, em, de estos dos es de la primera parte, la cual nos dice que hay que identificar si estas dos tablas, por decirlo así, son funciones o relaciones
Y hay que anotar los pares ordenados, o sea, cómo se relaciona el 2 con el 4, por ejemplo, ¿ok? Ok, entonces, para el caso de la primera, revisamos cada uno de los puntos. En el caso del 4, va únicamente con el 6, el 3 se conecta únicamente con el 8 y con el 4, y el 2 se conecta únicamente con el 4, mientras que el 1 no tiene nada, ¿ok? Aquí hay dos cosas que delatan que esta tabla es una relación, ¿ok? Ya de primeras es una relación, ¿ok? ¿Por qué es una relación? Porque el 3 se conecta con más de un término. Tienen que ser con solamente un término. En este caso se relaciona con el 8 y con el 4. Así que por eso es que no es una función. Y la otra es porque el 1 no tiene a ninguno conectando. ¿Ok? Las funciones no pueden llamarse como tal si uno de sus términos, de los términos de este conjunto, no está conectado con otro de acá. Si por ejemplo, conectáramos al 1 con, no sé, el 8, entonces aún seguiría siendo una relación, pero el 1 ya estaría conectado con otro. ¿Ok? Pero en este caso no se cumple porque no está conectado con ningún otro número de acá. ¿Ok? Ahora, para anotar los pares ordenados, vamos primero con cada uno de este lado y vemos con qué se conecta. ¿Ok? Para el caso del 2, se conecta con el 4. Así que anotamos el par ordenado de esta función que es 2,4. Como solamente se conecta con el 4, pasamos al siguiente, con el 3, que se conecta con el 4 y con el 8. Así que anotamos acá 3,4 y 3,8. ¿Ok? Y por último tenemos el 4 que se conecta con el 6. Así que lo anotamos acá. 4,6. Y ya tendríamos tendríamos el tipo de función que es esto y sus respectivos pares ordenados. ¿Ok? Ahora pasamos para este otro ejemplo. En este caso tendríamos que el 2 se conecta con el 3 se conecta con el 7, el 5 se conecta con el 0 y el 8 se conecta con el 1. ¿Ok? Cada uno de los términos de la izquierda se está conectando con un único término de la derecha. Así que esta sí es una función. ¿Ok? Ahora vamos a anotar los datos, los pares ordenados. En este caso sería el 2 que se conecta con el 3, 2,3. Como solamente se conecta con el 3, pasamos al siguiente, que sería 3 con el 7. 3,7. Pasando al siguiente sería 5 con el 8. 5, perdón, con el 0 es la cosa. Y por último el 8 que se conecta con el 1. ¿Ok? Ya tendríamos ahora los pares ordenados y la pregunta de que si es una función o una relación para cada una de estos términos. Ahora digamos que fuese al revés. La parte 2 del ejercicio sería el mismo problema, pero ahora nos dan los pares ordenados. Y tenemos que primero representar la tabla, ¿ok? Y escribir si esta función g es una función o es una relación, ¿ok? Así que vamos a empezar. Nos fijamos que en este caso, recordemos que en temas de pares del plano cartesiano, el término que está a la izquierda siempre va a ser la x, ¿ok? Mientras que el término de la derecha va a ser la y, ¿ok? Con eso dicho, vamos a escribir todos estos datos. Como en todas se repite que la x vale 1, vamos a escribirla aquí x. Ya tenemos la x acá. Ahora para la y tendremos 3, 7, 2 y 8. Así que anotamos. Acá sería f de x, o si ustedes quieren escribir y también sirve. Sería el 3, 7, el 2 y el 8. ¿Ok?
nos dice que el 1 se relaciona con todos. ¿Ok? Es que voy a escribirlo acá. Entonces sería una flecha para el 3, para el 7, para el 2 y para el 8. ¿Ok? Ahora, ¿es una función o una relación? ¿Ok? En este caso tenemos una relación porque el término de aquí se está relacionando con más de un solo término. Así que la regla nos dice que solamente tiene que relacionarse con uno. Si fuese con, por ejemplo, solamente el 3 y estos estuviesen vacíos, entonces sí sería una función. Pero en este caso es una relación. ¿Ok? Esa sería la respuesta de esta función g. Ahora vamos con otra. Bien, para el caso de esta función f nos dan 4 pares ordenados. Así que vamos a primero hacer la tabla donde tenemos los valores de x acá y los valores de y acá. ¿Ok? Sería x y f de x, yo escribo f de x. Los valores en x, recordemos que son siempre los de la izquierda, así que serían 6, 5, 10 y 4. Así que los escribimos acá. 6, 5, 10 y 4. ¿Ok? Y los valores en y serían los que están a la derecha, que son en orden 2, 3, 9 y 1. 2, 3, 9 y 1. ¿Ok? Ahora, vamos a relacionarlos entre sí de acuerdo a los pares ordenados. El 6 se relaciona con el 2, así que una flecha para acá. El 5 se relaciona con el 3, el 10 con el 9 y el 4 con el 1. ¿Ok? Entonces, ¿es una función o una relación? La regla nos dice que un término de acá se debe relacionar única y exclusivamente con el otro término de acá. Así que sí, sí es una función. ¿Ok? Y así sería para cuando nos dan los pares ordenados y tenemos que hacer primero la tabla y relacionarlos con cada uno según el par ordenado y determinar si es una función o una relación. Ok, para el caso de la tercera parte nos dan la función f de x, que vale 2 por 2x al cuadrado menos 2x menos 1. Y nos dice en un caso para cuando la x vale 1, cuando vale a menos 1 y cuando vale raíz de a. Lo único que hay que hacer es simplemente reemplazar la x por el valor que nos diga aquí. Así que iniciando con el valor de a, reemplazamos las x por lo que nos dice, en este caso esta, que es que x vale 1. Así que sería f de 1 va a ser igual a 2 multiplicado por 1 al cuadrado, menos 2 multiplicado por 1, menos 1. ¿Ok? Ahora que reemplazamos las x por el valor que nos da la f, resolvemos. Sería, en este caso, raíz de 1 es 1. ¿Ok? Sería 2 por 1. Menos 2 por 1 otra vez. Menos 1. ¿Ok? Ahora, ahora resolvemos las dos multiplicaciones que tenemos. 2 por 1 nos va a dar 2. 2 por 1 otra vez nos va a dar 2. ¿Ok? Y como es menos por más, tenemos signo negativo. Y el 1 que no tiene ninguna operación, lo pasamos también normal. Ahora hacemos una reducción de términos semejantes. ¿Ok? Aquí podemos simplemente cancelar 2 y menos 2 y nos quedaría menos 1. ¿Ok? Y ya tendríamos la operación lista. La cual no quiere decir que cuando la x vale 1, f de x va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Ahora vamos a resolverlo para cuando la x vale a menos 1. ¿Ok? Bien. Ahora, en este caso, primero ya resolvimos esta de aquí. Nada más vamos a resolver esta, que cuando x vale a menos 1.
Es decir, que las x de acá las reemplazamos por este valor. Sería entonces, para este caso, 2 multiplicado por a menos 1 al cuadrado, menos 2 multiplicado por a menos 1, menos 1. ¿Ok? Ahora resolvemos. En este caso aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y cuando tenemos un binomio al cuadrado es de la forma a al cuadrado más o menos dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Así que aplicando eso a esta multiplicación de acá sería 2 veces por, reemplazamos el primer término al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. ¿Ok? Como es signo negativo, tiene que ser por regla el menos. Ahora sería 2 veces el primer término por el segundo. O sea, 2 por a por 1. ¿Ok? Entonces, resolvemos acá. 1 por 1 nos va a dar 1. Y ahora, nos va a dar 1 en forma de a. Ahora, 2 por 1 nos va a dar igual a 2a. Así es que escribimos 2a en este lado. Y el segundo término al cuadrado, que es 1 elevado a la 1. Aquí ya sabemos que nos va a dar 1. Y en este caso sería positivo. Cerramos el paréntesis y ahora esto yo lo escribiría normal. Pero si lo quieren resolver, lo pueden resolver. 2 por a, perdón, 2 multiplicado por a menos 1. Y por último, menos 1, que no tiene ningún valor con el cual multiplicar. Así que en todo este proceso vamos a pasar el menos 1 normal. ¿Ok? Ahora sería multiplicar el 2 por todo lo que está acá adentro. 2 por a al cuadrado, o sea, 2 por 1 nos va a dar 2. Y pasa el a al cuadrado normal. 2 por 2 nos va a dar 4. Y como es más por menos, sería signo negativo. 4 y la a pasa normal. Ahora, 2 por 1 nos va a dar 2. Y como es más por más, más. Ponemos, primero vamos a multiplicar esto, ¿ok? 2 por a nos va a dar 2a, ¿ok? Y como es menos por más, pasaremos a signo negativo. Ahora, 2 por 1 nos va a dar 2. Y como es menos por menos, nos va a dar más. Y el menos 1 que pasa en lo normal, ¿ok? Ahora, hacemos una reducción de los términos semejantes. Vemos que en este caso 2 al cuadrado no tiene ningún término semejante, así que lo pasamos. 2 al cuadrado. Menos 4a y menos 2a si son semejantes. Y como son de signos iguales, se van a sumar. Voy a escribirlo acá abajo. Menos 4a menos 2a es lo mismo que decir 4 más 2. Que a la larga nos van a dar menos 6a. ¿Ok? Así que lo anotamos acá. Signo negativo, menos 6a. Y ahora reducimos. Vamos a reducir el 2 positivo con el 2 positivo y lo restamos con el 1. Entonces, 2 más 2, primero estos dos de acá, nos va a dar igual a 4. Ahora, ese 4 lo vamos a restar con el 1 negativo, que al final nos va a dar 3. ¿Ok? Así que sería signo positivo 3. Y ya tendríamos la operación resuelta. ¿Ok? Lo más reducida posible. Que sería en este caso esta operación. ¿Ok? Eso es para cuando la x vale a menos 1. Por último, vamos a ver el caso de cuando la x vale a. Va a raíz de a, perdón. Así que sería simplemente reemplazar el valor. 2 por raíz de a al cuadrado. Menos el término acá, 2 multiplicado por raíz de a menos 1. ¿Ok? Para este caso hay en el primer término que tenemos una raíz y hay un está elevado al cuadrado.
por lo que esto cancelaría la raíz y pasaría entonces 2 por a. ¿Ok? Seguimos para este lado. 2 multiplicado por raíz de a menos 1. Ahora multiplicamos los dos términos que se están multiplicando en nuestro caso. 2 por a, es decir, 2 por 1, nos va a dar 2. Y la a que pasa de alguna vez para el otro lado. Para este caso, la raíz de a la vamos a tratar como si fuese un 1. Así que sería 2 por 1, nos va a dar 2. Y como raíz de a no se puede multiplicar con el 2, lo pasamos por acá. 2 raíz de a. Como es menos por más, tendríamos menos. Y por último el menos 1, que pasaría normal. Hasta aquí vamos a dejar la operación porque ya es lo mínimo que tenemos reducido. ¿Ok? Es el máximo que podemos reducir esta operación. Así que vamos a dejarla ahí. Y ya tendríamos ahora sí todos los casos de cuando la x vale, por ejemplo, 1, cuando vale a menos 1, pero cuando vale a raíz cuadrada de a. Ok, tenemos otro caso en donde tenemos, en este caso, 4 gráficas. Esta es la cuarta parte del taller, del ejercicio, perdón. Y nos dice que tenemos que identificar estas 4 gráficas, indicar si es una función o una relación. Ok, así que vamos con la primera. Vemos que la gráfica va primero hacia acá y luego regresa, pero en este cuadrante. Ok, cuando es así, tenemos una relación. ¿Por qué es una relación? Porque en el caso de la y, sí son sí utiliza utiliza todos los valores de y. Pero cuando es en x, cuando vemos acá, primero empieza desde el c, está en el 0 y se utiliza todos los valores que son pues, más del 0. Así que no se cumple ese valor, por lo que no se cumple la regla, por lo que sería una relación. ¿Ok? En el caso de esta gráfica, vemos primero que sube, se mantiene un poquito y luego sube otra vez. Ok. Vemos que en x, si vemos así, utiliza todos los valores de x. Y en y también utiliza todos los valores de y. Así que esta de aquí sí es una función. ¿Ok? Porque utiliza todos los valores tanto de x como de y. En el caso de acá tenemos un círculo. ¿Ok? Como utiliza unos cuantos valores de y, de x aquí, que se repiten, por ejemplo, el mismo punto que está aquí va a repetir el mismo punto de acá, tendríamos una relación. ¿Ok? Y por último tenemos este otro punto de acá. Primero baja un poco, sube de nuevo, se mantiene aquí, se detiene por un buen rato, pero sube y luego sigue a la derecha. En este caso, de esta parte de aquí hasta aquí es una función, pero como se detiene en un punto x de aquí, ya se convierte en una relación. ¿Ok? Lo explico. Cuando se detiene ahí, está utilizando un solo valor de x, pero varios valores de y, porque vemos que está subiendo. Haciéndolo en una gráfica, pues decimos que este punto x es 4, y los otros acá vamos a decir que es 3, 4, 5. Vamos a hacer acá que x vale 4 y que y vale 3, 4, 5. Vemos que el valor de x se relaciona con los valores, con más de un solo valor de y. Que sería con el 3 por el 4 y por el 5. De ejemplo, ¿ok? Recordemos que la regla nos dice que el valor de la derecha, perdón, de la izquierda, que representa x, debe relacionarse solo con un solo término para que se pueda llamar una función. Pero en este caso se está relacionando con más de uno. Por lo que tendríamos una función aquí. Una relación, perdón. ¿Ok? Y así sería para identificar las gráficas y escribir si es una función o una relación. Por último, tenemos la última parte en donde vemos
no, vemos una gráfica que tiene unos puntos cualquiera aquí y nos preguntan cuáles son los valores de x y cuáles son los valores de la f de x, que ya sabemos que es en y. ¿Ok? Para el primero, vamos a fijarnos en los valores que tenemos en el eje x. Así que usando cualquier cosa, como un lápiz o una regla, marcamos y vemos que x empieza en menos 8. Ese es nuestro primer valor. Así que lo vamos a anotar acá. Menos 8. Vemos que luego de menos 8 pasa al menos 6. Aquí anotamos el menos 6. Del menos 6 al menos 4. Acá anotamos menos 4. Luego del menos 4 al menos 2. Menos 2. Y por último finaliza en 0. ¿Ok? Aquí no hay ningún valor, por lo que se entiende que es el 0. Listo. Ahora para los valores en y vamos a leer así. Empezando de abajo hacia arriba sería que empiece en 0. ¿Cuánto está aquí con menos 8? 0. Luego sube al 2. Luego del 2 pasa al 4. Luego al 6. Y por último finaliza en 8. Y listo, ya tendríamos los valores de x y de f de x de esta gráfica. ¿Ok? Y ya con esto serían algunos ejemplos de cómo podría ser ejemplos de funciones. ¿Ok? Pero ojo, esto es de la primera parte del tema de funciones. Porque recuerden que la profesora dividió este tema en dos. ¿Ok? Así que voy a subir en otro momento la parte 2 del tema de funciones.